Hola, buenos días. A aquellos que no saludé, ¿cómo les va? Buen día. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe en este momento, el momento de reflexión. Padre Dios bendito, gracias te damos, Señor, por el día de hoy. Gracias porque podemos reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, podemos abrirla para saber más de vos. Queremos escuchar tu voz. Queremos que nos hables, queremos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, podamos entender lo que tienes para nosotros. Queremos tener corazones tiernos, dóciles, receptivos, Señor, para que aquello que tú tengas para decirnos, poder recibirlo, atesorarlo, ponerlo en práctica, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que nos ama tanto, Señor, que estás pendiente de nosotros todo el tiempo, Señor. Ayúdame, Señor, a mí a, a poder transmitir esto que hemos preparado. Te pedimos que sea para bendición de la iglesia, Señor, y, y que, y que tú estés obrando, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, el pasaje que nos ha tocado hoy, gracias Tinto, es el pasaje de Hebreos, el capítulo 11, desde el capítulo, 7, desde el versículo 11 al 28. Yo ahí lo transcribí, lo puse en la filmina, en el PowerPoint, y cuando lo vi en la computadora dije, es muy chiquito. No se lee. Es un pasaje bastante extenso, entonces digo, voy a hacer una segunda filmina en el PowerPoint y voy a poner la cita bíblica, para que ustedes puedan buscarlo. Ayúdame, Nico, con la segunda, Hebreos 7, desde el 11 al 28. Yo lo voy a leer en mi versión que tengo acá, que es la Reina Valera, y cada uno me sigue con su Biblia, con su celular, en la versión que tenga. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces este es el pasaje que nos toca para hoy. Si recuerdan, la introducción al tema viene desde hace varios domingos anterior. En el capítulo 5 le tocó Lucas lo que es la introducción al tema del sacerdocio de Jesús, ¿sí? Y me acuerdo que Lucas inclusive mencionó a Miguel, que había estado antes que él, también que había mencionado algo, y algunos pasajes anteriores que hablan de Jesús como sacerdote. Pero Lucas inició su exposición diciendo lo que él no iba a explicar. Eran dos cosas, y una era esta, del sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque estaba muy bien desarrollado en todo el capítulo 7, que es lo que nos toca. Si el principio del capítulo 7 le tocó la semana pasada a Juan Marcos, ¿se acuerdan? Juan Marcos la semana pasada nos explicaba esto del orden de Melquisedec y cómo es superior a Aarón y a los sacerdotes levitas, ¿sí? Entonces llegamos al pasaje de hoy, después de toda esta introducción y toda esta explicación que veníamos recibiendo, y hoy es la culminación del tratamiento de la designación del Hijo de Dios como sumo sacerdote superior, ¿sí? Para esto vamos a analizar versículo por versículo y vamos a tratar de comprender, si podemos poner la próxima filmina, dos temas dominantes de este pasaje, ¿sí? El primero es el cambio de orden, de ordenanzas del sacerdocio del antiguo pacto hacia el orden melquisediánico que vemos en Jesús. Y el segundo son las implicaciones relacionales del pacto superior, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer capítulo, que es el capítulo número 11, el versículo número 11, y dice: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Acá inicia el autor una comparación en forma indirecta entre Jesús como sumo sacerdote superior y los sacerdotes del antiguo pacto. Y lo utiliza dos recursos literarios que son una cláusula condicional y una pregunta retórica, ¿sí? La cláusula condicional sería la primera parte que dice: pues si la perfección fuera, ¿sí? Si esta perfección fuera posible o se hubiese logrado, ¿sí? Por el sacerdocio levítico. Y la pregunta retórica: ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote? ¿Sí? Y para comprender este versículo, lo que primero tenemos que ver qué significa esta palabra perfecto. Si esta perfección de la que está hablando, ¿qué significa? Porque, pasamos por favor, eso. La palabra perfección en este versículo no tiene la idea de sin tacha. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del sacrificio, tiene que ser un cordero perfecto, sin tacha, sin mácula, sin defecto, ¿sí? No tiene esa idea, sino que la palabra es teleiosis, que tiene una idea de llegar a un fin deseado o alcanzar una meta, ¿sí? Entonces, releemos el versículo y dice: si esta meta se hubiese alcanzado o si hubiésemos logrado el fin deseado por el sacerdocio levítico, no habría necesidad de un nuevo orden, de un nuevo sacerdocio, ¿sí? ¿Cuál sería esta meta o este fin deseado? Es la reconciliación, la restauración de la relación de Dios
con su pueblo. Es esta meta final que Dios quiere de poder restablecer una relación con el hombre. Y esto no se pudo alcanzar a través de su sacerdocio levítico. Entonces había la necesidad de que se llevara un sacerdocio que pudiera traer esa perfección. Esto no significa que el sacerdocio levítico o que el sistema levítico fuera malo. Al contrario, el papel de las ordenanzas del Antiguo Pacto era positivo porque era de facilitar la adoración en un tiempo hasta que llegara el Mesías. ¿Sí? O sea que ese sistema estaba destinado a prefigurar algo mejor, ¿sí? Que es el sacerdocio de Jesús. Fíjense cómo desde el principio que hablamos del libro de Hebreos, siempre hablamos de que Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a Moisés, Jesús superior, en este caso, al sistema sacerdotal antiguo. Y acá el autor también va a utilizar mucho el Salmo 110, 4. Lo vamos a buscar y después lo vamos a leer varias veces, pero este es un salmo mesiánico que habla del Señor Jesús, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 4 del Salmo 110. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Este salmo es utilizado por el autor de Hebreos, ¿sí? Y acá menciona que es del orden de Melquisedec. Pero vamos avanzando. Si podés poner la filmina que sigue, vamos a ver cómo el autor a través de todo el pasaje va haciendo la comparación. Yo hice un cuadro comparativo donde podemos, la filmina 5, ¿sí? Vamos a ir completando el cuadro comparativo, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Entonces, el sacerdocio antiguo era imperfecto porque no podía restablecer esta relación, mientras que el sacerdocio de Jesús sí es perfecto, restablece la relación de Dios con sus hijos. Vamos a seguir avanzando con el texto. Versículo número 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esto está hablando de la ley mosaica, la ley dada por Moisés, ¿sí? Respecto al sacerdocio, decía que solamente podían ejercer el sacerdocio los descendientes de Aarón. Tenía que ser un levita, de la tribu de Leví, ¿sí? Así recordamos la semana pasada, Juan Marcos tocó este tema y lo hizo muy bien, hablando de la genealogía. Tenía que ser, el orden hablaba de genealogía, ¿sí? Lo que yo no entiendo todavía es cómo puede ser que a Juan Marcos le encante ese tema, o sea, aburridísimo como genealogía. Yo me pongo a leer en números y empieza hijo de tal, y engendró, encima son 15 hijos, a tal, a tal, a tal, a tal. Cuando digo 3 versículos, el tercer hijo ya no sé cuáles fueron los nietos, ya me perdí completamente. Pero bueno, pensando en eso, digo, no es raro, porque a mi mamá le pasó. Tuvo que buscar sus ancestros, queriendo sacar la nacionalidad italiana, y después se olvidó de la nacionalidad, le encantó. Dice, porque encontré un tatarabuelo, el Sebastiano, que se casó con una tal Ana, y me contaba a mí. Pero esa Ana falleció, entonces se casó con otra Ana, la Ana Batoya esta. ¿Sí? Entonces, y me decía, bueno, pero con esta Ana tuvo 4 hijos más. Y yo decía, yo me perdí, mamá, no sé qué estás contando, bien por vos. Feliz ella completamente, pero se ve que es algo que no es tan raro. Volviendo a nuestro tema, decíamos que, bueno, para ser el sacerdocio tiene que ser del orden de la descendencia de la tribu de Leví. Pero todos sabemos, la mayoría sabe, de qué tribu es nuestro Señor Jesucristo. De Judá. ¿Sí? Entonces, vemos que acá
por el cambio del orden. Si la ley trata sobre el orden de Aarón, del orden levita, ¿sí? Pero en Jesús es según el orden de Melquisedec. Todo esto es lo que explicó Juan Marco la semana pasada. La Filmina número 6, esa. Bueno, si me han seguido, ahí dice entonces, yo no la tengo escrita acá. El sacerdocio debía ser de la tribu de Levi, que es lo que acabo de explicar, pero Jesús, como sumo sacerdote, es la tribu de Judá, que es el orden melquisediano. Y esto anuncia un cambio en la ley de descendencia genealógica, es lo que dice el pasaje este, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ir con los versículos, si no se va a hacer larguísimo. Versículo número 13, 14 y 15 vamos a leer. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Muy bien, entonces decimos que un cambio hacia el sacerdocio melquisedeciano anuncia un cambio en la ley de descendencia, ¿sí? En el Salmo 110:4, de vuelta volvemos al Salmo, el juramento de Dios cambia la ley de genealogía, porque de la tribu de Judá, como dice el pasaje, nunca sirvió al altar bajo el antiguo pacto, porque las reglas de esa alianza no preveían que ninguna tribu que no fuera de la de Levi tomara el sacerdocio. Podés poner la Filmina número 7 y vamos completando el cuadro según el orden de Aarón o levítica y según el orden de Melquisedec. Seguimos avanzando con el versículo número 16, ¿sabes qué dice? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Acá yo siempre para exponer, para hacer un estudio, me gusta la Reina Valera. Pero hay veces que me gusta leer la traducción al lenguaje actual porque es más fácil de entender. Y cuando acá me trabé, yo digo, la voy a buscar en el lenguaje actual. Que después mi señora me dice, ¿por qué no usas todo el lenguaje actual? ¿Qué más? No, vamos a ir por la que estoy familiarizado y me siento cómodo para hacer los estudios. Pero en este pasaje, digo, voy a buscar la traducción en el lenguaje actual y dice, no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Ahí está súper simple, ¿no? O sea, el Señor Jesús no fue elegido por ser del linaje de Aarón, por ser, ¿cómo dice acá? 16, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino porque vive para siempre, por una vida indestructible. Filmina número 7, vamos completando el cuadro, ¿sí? Vamos armando el cuadro comparativo entre el sacerdocio antiguo y el sacerdocio de Jesús. Bien, seguimos avanzando. El versículo número 18 y 19 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahí vamos a utilizar la Filmina número 9, porque de vuelta vamos a tener que ver qué significan estas dos palabras que utiliza, de inútil e ineficaz. ¿Sí? Dice que la ley anterior queda anulada por la palabra inútil, en griego es asdenes, y la palabra ineficaz es del griego anófeles. Ambas palabras tienen el sentido de ausencia de resultados, es lo mismo que dijimos anterior. No se llegaba al fin deseado, ¿sí? El fin deseado o los resultados que Dios quería era la de la restauración de la relación con el hombre. Entonces, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Ahí yo no lo agregué en el cuadro porque ya era repetitivo. Poner el cuadro anterior, en el primero
era imperfecto, no restablecía la relación. Entonces, no lo volví a agregar porque ya era repetitivo. Volvemos a avanzar. Gracias. Consecuentemente, al designar a Jesús para el sacerdocio, Dios introduce una esperanza mejor, puesto que se nos presenta una base perpetua para acercarnos a Dios. O sea que, repito, el antiguo pacto era para perdón de pecados pasados, pero no restablecía la relación o el vínculo. En cambio, con la muerte de Jesús se rasgó el velo de arriba abajo, ¿sí? Tenemos entrada al trono de la gracia, el vínculo se restablece. En Jesús tenemos salvación. Vamos a ir leyendo el verso 20, 21 y 22. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Bien, acá cuando se refiere a los otros, estamos hablando de el sacerdocio antiguo, los sacerdotes levitas, que llegaron a hacerlo por su ascendencia genealógica. Diferente es el caso del Hijo exaltado. ¿Y cómo se estableció este orden sacerdotal? No fue sin juramento, ¿sí? Dios mismo, en la Filmina número 10, que tenemos ahí presente, es el que juró. Dice, el Señor ha jurado. Y dice que no va a cambiar de parecer, ¿sí? Sino que este sacerdocio durará para siempre, ¿sí? Esto elimina radicalmente todo peligro de cambio en el futuro. Tenemos lo que decíamos recién, una base perpetua para acercarnos a Dios. En la figura número 11 vamos a completar el cuadro que pusimos sin juramento de Dios, y en cambio el sacerdocio de Jesús es con juramento, según el Salmo 110, 4. Vamos a ir avanzando. Estamos en el versículo 23, 24 y 25. Y dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre. Acá en contraste de Jesús con los sacerdotes del Antiguo Pacto, tenemos esta otra diferencia de que los sacerdotes vivían un tiempo y morían. Entonces no podían seguir ejerciendo el sacerdocio por su muerte. Y tenía que suceder otro, ¿sí? Esto se puede tomar como una debilidad, sin embargo en Jesús no tiene esta limitación, ¿sí? Lo viene repitiendo, ya lo dijo 2 o 3 veces. En Jesús no tiene esta limitación temporal, ostentará el cargo para siempre. Por consiguiente, Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Es decir, que puesto que el sacerdocio de Cristo permanece para siempre, no hay limitaciones en cuanto a la mediación que él puede ofrecer entre Dios y los hombres. Completamos el cuadro comparativo, la filmina número 12. Entonces, con limitación por la mortalidad, ilimitado un servicio perpetuo. Vamos a analizar los últimos versículos, ya llegamos. Yo acá iba a leer un autor, que es una cita de un autor que se llama Hughes, creo que se lee así, y dice, no podemos esperar acercarnos eternamente al Dios eterno a través de un sacerdote muerto. Parece lógico lo que argumenta Hughes. Y dice que en Jesús tenemos un sacerdote que nos da salvación perpetua y completa. Bueno, esto es lo que nos dice el pasaje. Y en Jesús tenemos esta continua intercesión en favor nuestro. Al ser un sacerdocio perpetuo,
Y voy a leer en Romanos 8, del 31 al 34. Que dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues es Él que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Jesús, cuando muere en la cruz, no se queda muerto, sino que resucita y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en este rol de sumo sacerdote que tiene eternamente. ¿Sí? Y cuando estuvo acá en la tierra también oró, intercediendo por sus discípulos y por nosotros también. Podemos buscar en Lucas 22, 32. Le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le está hablando a Pedro, y está diciendo que él ha rogado al Padre por él, porque la fe no le falte. Está hablando ya en los momentos difíciles. O en Juan capítulo 7, todo el capítulo 7 es una oración sacerdotal de Jesús. ¿Sí? No lo voy a leer todo, pero en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 15, en el versículo 17 y en el 20, él intercede por sus discípulos y por los que van a oír a través de sus discípulos. Ruega al Dios para que seamos uno, para que crean en Él, viéndonos nosotros. Voy a leer acá el resumen de lo que dice Jesús ora por sus discípulos. En esta oración, que algunos llaman la oración sacerdotal de Jesús, Jesús habla primero acerca de su misión en la tierra que ahora está terminando. Después, Jesús ora a favor de sus discípulos, pidiendo que Dios los guarde y que ellos estén completamente dedicados a Dios. Finalmente, Jesús ora a favor de aquellos que en el futuro serán sus seguidores. Él pide a Dios que todos ellos sean uno en unión con Él y con el Padre, a fin de que el mundo crea que Él, Jesús, fue enviado por Dios. Yo sé que su función de intercesión ya estaba vigente acá en la tierra, intercedía el Padre por nosotros en esta oración, y Él está a la diestra del Padre intercediendo, o actualmente, ininterrumpidamente por nosotros. No tengo filmina ahí, no. Vamos a leer los últimos versículos entonces desde el 26, 27 y 28, a ver si nos agregan algo más. Dice: porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mácula, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bien, acá este versículo nos agrega otra comparación entre Jesús y los sacerdotes de la antigüedad, que es el carácter y el estatus de nuestro Señor como sumo sacerdote. ¿Sí? La descripción de santo, irreprochable, puro, apartado de pecadores, enfatizan el carácter de sin pecado del Hijo de Dios, en contraste con el carácter pecaminoso de los sacerdotes terrenales, los cuales primero tienen que ofrecer sacrificio para perdón de sus propios pecados y recién después pueden ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados. En cambio, nuestro Señor Jesús, Él no tenía pecado, no tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo.
Él se dio a sí mismo como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Tenemos la filmina número 13. Entonces ahí nos queda el cuadro comparativo completo. ¿Sí? Hemos terminado el análisis de los versículos y nos queda cómo el autor ha ido argumentando a favor de la designación de Jesús como sumo sacerdote superior. ¿Sí? Y todo esto podemos resumirlo como esta designación sobre 3 bases. Podemos pasar a la próxima filmina. Y dicho, he puesto las bases de la superioridad de Jesús. Con la designación de Jesús para el sumo sacerdote, como sumo sacerdote, se ha quitado las antiguas reglas para el culto centrados en los sacerdotes del Antiguo Pacto y se ha introducido una mejor esperanza. Que su carácter melquisedeciano fuese establecido por un juramento de Dios, muestra su superioridad, ya que en virtud de ese juramento Jesús ha llegado a ser garantía de un mejor pacto. Y tercero, la naturaleza eterna de Jesús implica que permanece en su cargo perpetuamente y por tanto ofrece ayuda para siempre a los que se acercan a Dios a través de él. Bien, hasta ahí el análisis de lo que dice el texto. Ahora todo esto, ¿qué me dice hoy a mí ahora? ¿Qué puedo sacar limpio para aplicar en mi vida? Y mucho. Y me acordaba de Analía porque hice varios. Hice uno que eran 4, después hice uno que eran 3, después hice otro que eran 3 también, y uso la regla memotécnica, ¿viste? Para recordar. Y después me olvidé qué era. Yo se lo comenté a Caro en ese momento. ¿Y después te acordás cuáles eran? No. Bueno, hago otro. Porque en el momento no los anoté. Entonces digo, bueno, vamos de vuelta. Y al último me decidí, vamos a hacer 2. Voy a hacer las 2 S. Y para que sea más fácil de recordar, y porque el texto nos indica esto, la primera S es salvación y la segunda es seguridad. ¿Sí? Salvación, ¿por qué? En el versículo número 25, la primera parte, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Sí? Tenemos en él en Jesús vemos esta perfección buscada desde el versículo número 11. Él se entregó a sí mismo como sacrificio para salvarnos a nosotros. Nosotros logramos salvación por el sacrificio de Jesús y se restablece la relación con Dios. ¿Sí? Bien, esta relación restablecida es la perfección del versículo número 11, es la esperanza mejor del versículo 19 y es el pacto superior del versículo 22. ¿Sí? Como sus hijos, debemos cultivar esta relación diariamente. Debemos ser honestos con nuestro Padre. Tenemos, como dice otro pasaje, tenemos entrada ante el trono de la gracia. ¿Sí? Podemos entrar a hacerle las peticiones, todas nuestras peticiones. Y Él quiere que le pidamos. Pero también quiere que seamos agradecidos. ¿Sí? En nuestra relación con Él, pensaba, no podemos pedir y pedir y pedir y pedir. Yo, qué feo eso. Y me hizo recordar a un devocional que hicimos con Caro un tiempito atrás, que justamente hablaba de esto, de cómo tenemos que tener acciones de gracia. ¿Sí? Y lo voy a leer en un párrafo que no es largo, un párrafo cortito, con un salmo incluido. ¿Cómo estamos de tiempo?
Dice, de cierto os digo que si tuvieres fe, no, perdón, se me fue de la página. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre. Salmo 104. ¿Sí? Dice, la alabanza y la acción de gracias son parte de todo nivel de oración. Son continuos mientras caminamos en la luz. Presentarse ante Dios con acción de gracias no difiere de ir a nuestros padres terrenales con actitud de agradecimiento. Nada perturba más a un padre o madre que el hijo que siempre está exigiendo, siempre quejándose y que nunca se satisface. ¿Cómo se sentiría usted si como padre o madre hubiera dado todo lo que puede y su hijo siguiera exigiendo más y más? Por otro lado, ¿cómo se sentiría usted con el hijo que se acerca y le dice, te agradezco por ser quien eres, te amo y sé que haces lo mejor que puedes por mí? Esa es una relación filial estupenda. ¿Puede imaginarse acercarse a Dios para exigir? Quiero más. Y que Él conteste, te di a mi hijo unigénito. Sí, pero quiero más. Debemos empezar cada día diciendo, Padre Celestial, te doy gracias. Yo merecía la condenación eterna, pero tú me diste la vida eterna. ¿Cómo puedo servirte hoy? Entonces en Jesús tenemos salvación eterna. Tenemos esta relación restaurada que tenemos que esforzarnos en que sea diaria, en que sea íntima. Tenemos que cultivarla siendo agradecidos. Y la segunda es la de seguridad. ¿Sí? Nosotros tenemos seguridad de salvación. En el mismo versículo 25 dice, en la segunda parte, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Este sumo sacerdote que tenemos, nuestro Salvador, que es superior, intercede por nosotros en los cielos. ¿Sí? Eternamente por nosotros. Y nosotros sabemos bien que en esta tierra, en este cuerpo, transitando en este mundo, vamos a caer. Y tenemos un enemigo que está pendiente, está atento en ver cuándo caemos en la tentación, para acusarnos con el Padre y para acusarnos a nosotros mismos. Mirá lo que hizo Leoncio, otra vez. ¿En verdad este es hijo de Dios? Vos sos hijo de Dios, vos no sos hijo de Dios. Mirá lo que has hecho, mirá lo que hizo Leoncio. Y ahí está Jesús intercediendo por nosotros. Por eso también morí yo. Yo también pagué por eso. Él intercede por nosotros, Él es nuestro sumo sacerdote eterno, eterno para siempre. Y así como intercede por nosotros, yo pensaba, al igual que en la mujer adúltera que le llevaron a Jesús, y Él le dice, no te condeno, pero ¿qué le dice? Ve y ya no peques. Tenemos que esforzarnos, tenemos que llevar una vida de santidad. ¿Vamos a caer? Sí, vamos a caer. Y tenemos un abogado y vamos al Señor en oración y le pedimos perdón porque hemos caído. Y Él nos restaura. Pero no tenemos una licencia para pecar. ¿Sí? Entonces Dios nos pide que seamos santos. Nos pide que en su palabra nos da guía, su Santo Espíritu que vive en nosotros nos da fuerza. Y nos dice, lleven una vida santa, vete y ya no peques. Eso es todo hasta aquí, chicos, hermanos. Nada, que tengamos una relación sana con el Señor.